El tema que hoy voy a exponer, bueno, se llama la cuadridimensión del paralelo 30 grados. Suena así como que muy matemático, pero tiene su razón de ser. Tiene su razón de ser. Este va a ser pues yo creo que es la continuación del video que tenemos ahí en YouTube. Es más, este es el que vas a tener que lanzar, porque es muy actual. Muy actual. Y yo nomás para darle un breve resumen de un minuto de lo que predicamos el 1 de diciembre del 2010, hace 3 meses, 4 meses, hablamos del paralelo 30 grados, pero habíamos dicho que en ese cinturón, posición geográfica, latitud 30 grados norte, hay una serie de situaciones y eventos. Pero bueno, tan solo por recordar algo que habíamos dicho, decíamos que en ese entorno de ese paralelo salen los mejores capitanes de Faraón. No sé si se recuerda. Y es curioso porque eso lo dijimos el 1 de diciembre del 2010 y resulta ser que, pues parece ser que hay confirmación visual de esto, que bueno, no necesitamos el video para creer, pero bueno, tal vez algunos inconversos o gente que quiere un poco más de certeza, pues tal vez valga este pequeño video. Y esto tiene que ver con lo que hoy vamos a compartir, y vamos a mostrarlo de una vez, este video, juzgue usted mismo lo que va a ver. Este video es algo que sucedió cuando estaban la rebelión y tratando de derrocar a Hosni Mubarak, presidente de Egipto. Entonces hubo muchas revueltas, muchos disturbios en la calle, entre golpes, pleitos, balazos y demás. Y entonces hay una multitud enardecida, pero en medio de esta multitud enardecida se dejó ver una imagen, que es la que yo quiero que usted vea. No se preocupe, se repite varias veces. Esto es tan solo, ¿cómo decirle? Activists are refusing building up to Friday's planned march on the presidential palace. Bueno, nomás para comentarle rápido. Estaba una cadena televisiva, pues, tomando imágenes de los disturbios, de lo que estaba sucediendo ahí en Egipto, al tratar de derrotar a Hosni Mubarak. Y, pues, estaba ahí la cadena televisiva, tomando, pues, escenas del disturbio. Y ya, curiosamente, alguien se percató ya al ratito de que había una imagen ahí en las escenas de la televisión. Probablemente usted lo ha de haber visto, porque esto ya le dio la vuelta al mundo, déjeme decirle. No sé si ahí alcanza a ver, pareciera ser un caballo ahí, o un jinete montado sobre un caballo entre la multitud. Ahí lo pasan en cámara lenta. Curioso, cuando se eleva es cuando surge esa explosión, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es lo curioso para nosotros? Porque obviamente, pues, hay siempre varias posturas. Los que dicen que este es un montaje, que es algo amafiado, arreglado, etcétera, etcétera, y bueno, y gente que le da, pues, credibilidad a esto. Ahora, a mí lo que me llama la atención, que cuando yo le hablé a usted del paralelo 30 grados, yo le dije que en ese entorno salen los mejores capitanes ¿de quién? De Faraón, contra los cuales nosotros nos tenemos que enfrentar, y que a manera semejante de eso, Dios levanta a sus 30 valientes, porque David tenía ¿qué? 30 valientes. Ahora, ¿cuál es lo curioso de ese asunto? Que esto sucedió en Egipto,
precisamente que está en el paralelo 30 grados, y todos los sucesos que están sucediendo últimamente es en torno de este paralelo. Esto empezó en Túnez, derrocaron a Ben Ali, que Túnez, aunque no es tocado propiamente por el paralelo 30 grados, sí está a unos cuantos kilómetros, está en la base ahí. Luego viene el derrocamiento de Hosni Mubarak, después de 30 años de ser presidente, paralelo 30 grados. Después, actualmente ahorita hay una lucha muy fuerte por tratar de derrocar a Muammar Gaddafi, paralelo 30 grados. En esta situación pues está involucrado Estados Unidos, paralelo 30 grados. También está involucrado Arabia Saudita, Israel. Entonces, todo esto está sucediendo en torno del paralelo 30 grados. Y lo que sucedió tan solo el viernes para la madrugada del sábado, el terremoto que arrasó con todas las costas en Japón, bueno, la parte más oriental, y que es paralelo 30 grados. Entonces pareciera ser que algo se está moviendo, pero bueno, hoy vamos a ver más acerca de esto, y que estos, independientemente pueda ser falso o no este video, lo que sí es cierto que en torno del paralelo 30 grados están pasando cosas espirituales y que están predichas en la Biblia. Amén. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia. Y para esto yo tengo que hacer un pequeño recordatorio de algo que hemos visto anteriormente, pero vale la pena que yo lo haga, porque igual como esto se sube a internet, pues tenemos que dar la mayor parte de la información, porque ya no nada más escucha usted, sino ahora escucha mucha gente. Entonces hay que dar bases. Amén. Hay que dar bases, sobre todo porque pues ahora, pues esto ya con la tecnología actual, pues ya es mayor el alcance. Vamos a ver Ezequiel 28, Ezequiel capítulo 28, versículo 11. Déjeme abrir aquí la Biblia. Ezequiel 28, 11, y vamos a hacer un recordatorio acerca de un personaje muy famoso, que usted lo conoce bien. Bueno, pues hemos platicado creo que ampliamente en algunas ocasiones, del famoso querubín protector. Amén. Entonces, nomás dele un poquito de tiempo a la computadora. Ahí está. Dice: y vino a mí la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile: así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura: el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti, el día que fuiste creado fueron preparados. Pero el versículo 14 nos da un detalle especial con respecto de este personaje. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí y estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de las piedras de fuego. Pero a ¿cómo se le llama? Querubín protector. Querubín protector, dígase lucero. Ok, pero bueno, vamos a recordar algunas cosas. Vamos a ver Ezequiel capítulo 10, versículo 15. Libro de Ezequiel capítulo 10, versículo 15, para recordar algunos datos de los querubines. Dice Ezequiel 10:15, entonces los querubines se levantaron, y estos eran los seres vivientes que yo había visto junto al río Quebar. Y el versículo 20 dice, estos eran los seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y entonces supe que eran querubines. Entonces, el querubín protector de alas desplegadas, conforme Ezequiel 10, 15 y 20, ¿era un qué? Un ser viviente. Eso está claro. No hay vuelta de hoja, está muy fácil de comprender.
Vamos a ver Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Ezequiel 1, 4. Y dice aquí: miré y aquí un viento huracanado venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor, y en su centro algo como metal refulgente en medio del fuego. Y en su centro había figuras semejantes a 4 seres vivientes, entre comillas, querubines, es lo mismo. Y este era su aspecto: tenían forma humana, cada uno tenía 4 caras, 4 alas, cada uno de ellos, sus piernas eran rectas, etcétera, etcétera. Pero si yo me voy un poquito más adelante hasta el versículo 10, dice: y la forma de sus caras era como una cara de hombre. Los 4 tenían cara de león a la derecha, cara de toro a la izquierda, y los 4 tenían cara de águila. Así eran sus caras. Entonces, una de las características de los seres vivientes o querubines es que tienen 4 caras. Y aquí se nos dice cuáles son las caras. Una es cara de hombre, cara de león, cara de toro y cara de águila. Son las 4 características morfológicas de los seres vivientes. ¿Ok? Bueno, ¿qué más vamos a recordar de esto? Vamos a ver Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Y dice aquí: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, el querubín protector de alas desplegadas era un ser viviente. Los seres vivientes tienen 4 caras: hombre, león, becerro o toro y águila. Y ese querubín protector de alas desplegadas, que después en el libro de Isaías se conoce como Lucifer, Lucero, pues obviamente que cuando se revela delante de Dios hubo un cambio, hubo una transformación. Y ya después ya no se le menciona como cara de hombre, cara de becerro, cara de león, cara de águila, sino se le menciona como ¿quién? Dragón, serpiente, diablo y Satanás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hubo una transformación, o bien, mejor dicho, una degradación. Ajá. ¿Por qué? Porque de hombre, becerro, león, águila, se convierte en dragón, serpiente, diablo y Satanás. Entonces eso fue ya cuando se corrompió. De hecho, si yo vuelvo a ver Apocalipsis 20 del 1 al 2, pues nos vuelve a decir algo similar. Se vuelve a mencionar las 4 características, pero ya en su forma degradada. Dice 21 de Apocalipsis: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, esto lo menciono para que nos demos cuenta que hubo una transformación, una degradación, no para bien, sino para mal. Porque este querubín protector, algunas versiones dice, tú querubín ungido, que cubrías, pues se revela delante de Dios, y cuando se revela, pues sufre esta transformación y pierde las 4 características benignas para tener 4 características malignas. Y de ahí viene la cuadratura diabólica. Y de ahí vienen los 4 ataques del enemigo, porque hay un ataque de dragón, un ataque de serpiente, un ataque de diablo y un ataque de Satanás. Son 4 tipos de ataques. Ahorita no me voy a meter en el detalle de los 4 tipos de ataques, después lo hablaré. Es más, creo que ya lo hablamos alguna vez aquí, ya lo hablamos, pero son 4 tipos de ataques, 4 características. Pero, ¿esto por qué a mí me interesa? ¿Por qué para mí es interesante? Porque esto me va a dar pauta, porque así como yo le hablé
el 1 de diciembre del 2010 de un paralelo 30 grados, pues resulta ser que no hay uno, hay 4 paralelos. Si con uno ya teníamos, ahora imagínense con 4. Y eso es lo que va a meter a este mundo de cabeza. Bueno, es más, ya lo está metiendo. Ok, pero yo necesito hacer este recordatorio, esta base doctrinal, para poder darle a comprender todo esto. Ahora, para esto, lo que yo necesitaría saber, ¿quién se convirtió en quién? El hombre, cara hombre, ¿en qué se convirtió? La cara becerro, ¿en qué se degradó? La cara águila y la cara león. ¿Quién se convirtió en quién o quién se degradó en quién? Bueno, para esto vamos a ver esta tablita que nos va a ayudar mucho y vamos a ver, conforme a la Biblia, quién se convierte en quién. Ahí está. Y yo le pongo ahí, la cara de hombre se transformó en el atributo serpiente. La cara de león se transforma en diablo. La cara becerro se transforma en Satanás. Y la cara de águila se transforma en dragón. Bueno, ¿por qué? No nada más porque lo diga. Acuérdense que todo debe estar, ¿qué? Sustentado, avalado, comprobado. ¿Por quién? Por la palabra. ¿Por qué yo digo que la cara de hombre se transforma en serpiente? Vamos a ver Génesis 2:7 y Génesis 3:14. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y mire, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Después tendríamos que dar ese tema. El origen de la humanidad, inicialmente nosotros éramos semejantes a los seres vivientes. Pero bueno, no nos metamos ahí. Simplemente ahí está el versículo. Y llegó, sopló Dios aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ajá. Ok. Pero si yo me voy a Génesis capítulo 3, versículo 14. ¿Con qué formaron al hombre? ¿De dónde lo formaron? Del polvo de la tierra. Ahora, curioso, y lo forman del polvo de la tierra, soplan aliento de vida y se transforma en un ser viviente. Y Génesis 3:14 viene la sentencia de juicio de Dios contra la serpiente, porque la serpiente indujo a Eva y a Adán a pecar, a tomar del fruto del árbol. Entonces dice 3:14, el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Al hombre de dónde lo forman? Del polvo. El castigo sobre la serpiente era ¿qué? Comer el polvo. Y ya nomás déjeme darle aquí un dato curioso. Cuando le hablo de la palabra polvo, no es polvo como el que nosotros creemos. Literalmente son escombros. Y bueno, eso es tema de otra situación. Porque Dios formó al hombre de los escombros de la tierra. Porque antes hubo un cataclismo, un apocalipsis en Génesis capítulo 1, versículo 1. Pero bueno, no nos vamos ahí. Entonces, por eso yo digo que el hombre se transforma en serpiente, el hombre formado del polvo y la serpiente en castigo, ahora se va a arrastrar y comer polvo todos los días de su vida. Ahora, la cara de león se transforma en diablo. Y este versículo pues está muy facilito, no tiene ciencia. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed de espíritu sobrio y estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Vuestro adversario el diablo anda como ¿qué? León rugiente. Entonces el león, atributo de los querubines,
se degradó ¿en qué? En diablo. Está claro, ahí no hay vuelta de hoja. Ahora, yo digo que la cara de becerro se transforma en Satanás. ¿Por qué? Bueno, primero vamos a ver segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. No es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuando yo hablo de la palabra luz en el griego, literalmente también se puede decir, no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de fuego. Como ángel de fuego. La palabra luz también se puede traducir como fuego. Ahora, ¿por qué es interesante este asunto? Porque si yo le leo a usted segunda carta a los Tesalonicenses 1:6, la segunda carta a los Tesalonicenses 1, versículo 6, porque después de todo es justo delante de Dios de retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Sus poderosos ángeles en llama de fuego. Satanás se disfraza como ángel de luz o ángel de fuego. Y los poderosos ángeles, llama de fuego. Bueno, esto a mí, ¿por qué me interesa? Bueno, vamos a ver otro versículo. Primer libro de los Reyes, 18:33. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 33. Y este es el encuentro que tiene Elías con los profetas de Baal. Y se recuerda usted que se prepararon 2 novillos, 2 toros, 2 becerros, porque iba a haber una competencia de Dios contra Dios, de Baal contra Jehová. Y sobre el altar, porque se hicieron 2 altares, que cayera primero fuego, era el altar que iba a representar al Dios ganador. Bueno, versículo 33 dice, dispuso después la leña, cortó el novillo en pedazos, o el becerro, o el toro, y lo colocó sobre la leña, y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo, hacedlo por segunda vez, y lo hicieron por segunda vez. Y añadió, hacedlo por tercera vez, y lo hicieron por tercera vez. Que por cierto, este pasaje tiene que ver con el cambio del sacerdocio, que bueno, ese es otro tema. No, ya lo compartí aquí. 38. Y entonces cayó ¿qué? Fuego del Señor. ¿En quién cayó fuego? En el novillo, en el becerro. ¿Por qué? Porque al final el novillo o el becerro era es un animal que se usa ¿en qué? En los sacrificios, en las ofrendas. Era un animal sacrificial y lo usaban para el holocausto. ¿Y qué hacían en el holocausto? Los quemaban. Y entonces aquí está claro que al becerro lo hacen ¿en qué? Caen, mandan fuego. Ahora, cuando yo lo veo de esta manera, Satanás se disfraza como ángel de fuego o de luz. Y dice Tesalonicenses, sus poderosos ángeles en llama de fuego. Pero el fuego, cuando es el becerro, cuando es sacrificado, ¿con qué lo sacrifican o con qué lo ofrendan? Cuando entra en el holocausto, con fuego. Entonces, por eso yo digo que el becerro, la cara becerro, se degradó ¿en qué? Satanás. Bueno, el hombre se convierte en serpiente, el león se convierte en diablo y el becerro se transforma en Satanás. Y obviamente que ya por eliminación, no más queda el águila. ¿Y el águila entonces en qué se convierte? En dragón. Pero también hay versículos. Proverbios 30:19 dice, ¿quién conocerá el rastro del águila? En el aire. Porque el águila ¿qué? Vuela. ¿Y los dragones? También vuelan. Isaías 14:29. Isaías 14:29, y me gusta más cómo lo dice la Dios habla hoy. Dice,
Isaías 14:29. No te alegres, nación filistea, de que haya sido quebrada la vara con que te castigaban, pues de donde salió una serpiente saldrá una víbora, mas aún saldrá, ¿qué dice? Un dragón volador. Un dragón volador. ¿Y las águilas? Vuelan. Entonces el águila se degradó ¿en qué? En dragón. Bueno, ya con esta base doctrinal, pues ya supe quién se convirtió en quién. Hombre a serpiente, león a diablo, becerro a Satanás, águila a dragón. Todo esto lo necesito. Y aparte, pues tenemos que dar completo. Yo sé que algunos de ustedes ya se lo saben, ya lo dominan. Ya no es problema para usted. Amén. Bueno, ahora, vamos a ver un detalle curioso. Primero, para yo poder ver vamos a ver Apocalipsis capítulo 6. Vamos a ver, por favor, Apocalipsis capítulo 6. Porque dice aquí: luego vi cuando el Cordero rompía el primero de los 7 sellos. Déjenme cambiar de versión, voy a poner la Valera 60. Dice aquí: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira, y miré, y aquí un caballo blanco. Y el que montaba tenía un arco, le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Versículo 3. Cuando se abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira, y salió un caballo rojo o bermejo. Versículo 5. Cuando se abre el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré, y salió un caballo negro. Y el versículo 7 dice: cuando se abre el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo. Entonces, los primeros 4 sellos corresponden ¿con quién? Caballo blanco, caballo rojo, caballo negro, caballo amarillo. Pero a cada sello le corresponde ¿qué? Un ser viviente. El ser viviente dijo: ven y mira. El segundo ser viviente dijo: ven y mira. Tercero: ven y mira. Cuarto: ven y mira. Amén. Ok. Y aquí es donde empiezan todos los juicios. Ahora, nomás como dato adicional. Dice la Escritura que nosotros andamos por fe y no por vista. Y la fe es por el oír y oír palabra de Dios. ¿Quiénes se van a quedar a ver la apertura de todos los sellos? Los que quieren ver. Porque los que oyen son los que caminan en fe. Porque la fe es por el oír. Y andamos por fe y no por vista. Amén. O sea, que cuide su fe, increméntela. Porque si no, a lo mejor se va a quedar a ver todos los sellos. Por eso le decían a Juan: ven y mira, ven. Y fui y miré. Son los Tomases que le dice a Jesús: a ver, introduce tu dedo, toca, mira, ve. Los Tomases. Bueno, ok. Entonces, cada sello corresponde con un ¿qué? Un ser viviente. Ahora, la pregunta es: para el primer sello, ¿qué ser viviente o qué característica de ser viviente le pongo? ¿El león? ¿El becerro? ¿El águila? ¿El hombre? Para el segundo, ¿qué atributo le pondré? Para el tercero, para el cuarto, ¿quién corresponde? ¿Cuál es el que le corresponde? Porque ahí no nos dice. Amén. Y recuerde que una de las principales características de los seres vivientes es que ellos se identifican por el número 4. Aunque hay otros querubines especiales, que son los de 6 alas. Bueno, después hablaremos de los querubines de 6 alas. Ahorita estamos hablando de los de 4. Y luego hay otros que son de 2 alas. Bueno, no acabamos. Pero, ¿qué
característica, cómo yo pudiera saber qué tipo de ser viviente es el que le corresponde con cada uno de estos. Bueno, para esto, vamos a ver aquí un diagramita que yo me permití hacer. Al estar haciendo este diagramita, tantito más y ya no llego a trabajar. Es que mi hermano, uno se apasiona en todo esto. Hay 3 versículos en la Biblia que hacen mención a las características de los seres vivientes, o mejor dicho, a las caras de los seres vivientes. Ezequiel 1:10, Ezequiel 10:14, Apocalipsis 4:7. Ezequiel 1:10, Ezequiel 10:14 y Apocalipsis 4:7. En estos 3 versículos se mencionan las 4 características que corresponden a ¿quiénes? A los seres vivientes. Y cuando usted los lee, resulta ser que cuando dice Ezequiel 1:10, los menciona en este orden. Primero menciona hombre, después menciona león, después menciona becerro y después menciona águila. Ezequiel 1:10. Cuando yo me voy a Ezequiel 10:14, primero menciona el becerro, después menciona el hombre, después el león y después el águila. Ahorita por rapidez y porque como llegué tarde, pero léalo, no estoy engañando a nadie. Así se mencionan. Cuando me voy a Apocalipsis capítulo 4, versículo 7, primero se menciona el león, el becerro, el hombre y al final águila. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que resulta ser que pareciera ser que le estamos dando ¿qué? Vuelta. Imagínense una circunferencia. Por eso aquí en el dibujito yo le puse una circunferencia. Hombre, león, becerro, águila. Es curioso que el cuarto, que es el águila, ese siempre aparece ¿qué? En la cuarta posición. Siempre aparece en la cuarta posición. Los demás son los que rotan. Empezando con Ezequiel 1:10, hombre, león, becerro, dele una vueltita a la rueda. Por eso lo hice visual. Pues entonces el hombre, si le doy la vuelta a la rueda, ¿a dónde baja? A esta posición. El león que estaba aquí, se pasa para acá. Y el becerro que estaba aquí, sube acá. ¿Sí lo ve visualmente? Es como que yo le diera la vuelta a la ruedita. ¿Sí se da cuenta? Y entonces por eso se mencionan hombre, león, becerro, becerro, hombre, león y león, becerro, hombre. Y es dar vuelta, pa, pa, pa. Y el único que no cambia, ¿quién es? Águila. Quiero hacer notar un detalle. En algunas versiones, cuando hablamos de Ezequiel 10:14, algunas versiones no ponen becerro, ponen querubín. Pero otras versiones sí ponen becerro. La Dios habla hoy y muchas de las versiones en inglés. Esto ya son cuestiones de traducción. Pero bueno, no nos metamos en esas minucias. Pero sí se da cuenta el efecto de cómo se da vuelta, cómo va rotando. Pero el único que queda constante es el águila. Ahora, y el cuarto versículo, que son los que le leí hace ratito, que es Apocalipsis 6, versículos 1, 3, 5 y 7, es donde se dice, y el primer ser viviente dijo, ven y mira. Y el segundo ser viviente dijo, ven y mira. Y el tercero dijo, ven y mira. Y el cuarto, ven y mira. Amén. Ahora, ¿quién corresponde con quién? Pues muy fácil. ¿Qué es lo único que yo tengo que hacer? Si de Ezequiel 1:10 le doy una vueltita y me voy a Ezequiel 10:14, y de Ezequiel 10:14 le vuelvo a dar la vueltita
y me voy a Apocalipsis 4:7, ¿cómo le hago para saber cómo están distribuidos los seres vivientes en Apocalipsis 6, 1, 3, 5 y 7? Tiene que haber 4 rotaciones. Porque son 4 características, porque son 4 caras, porque estamos hablando de los seres vivientes. Entonces demos una cuarta vueltita. Y al dar la vuelta, la cuarta vuelta, se completa el ciclo. Porque entonces volvería ¿a dónde? A la posición original. Hombre, león, becerro, águila. ¿Me captó? Sí me... Es que ahora tengo que cuidar mucho las palabras porque como esto está saliendo en otros lados, pues la idea no es confundir, sino tratar de ser explícito. Entonces usted es mi, ¿cómo dice? Mi termómetro. Si usted me entiende, pues seguramente los que escuchen esto en otro lado, pues yo espero que tenga yo la habilidad de darlo a entender. Entonces, en la cuarta vuelta, se cierra el ciclo y volvemos a la posición original. Y entonces, si esto es cierto, déjeme leerle Apocalipsis 6:1. Y le voy a dar la traducción. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí al primer ser viviente, cara de hombre, decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco. Versículo 3. Cuando se abre el segundo sello, oí al segundo ser viviente, cara de león, ¿sí? Que decía, ven y mira, y salió el caballo rojo. Versículo 5. Cuando se abre el tercer sello, oí al tercer ser viviente, cara de becerro, decir, ven y mira. Y sale el caballo negro. Y versículo 7. Cuando se abre el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, cara de águila, que decía, ven y mira. Y aquí el caballo amarillo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo sí hay manera de poder? Ahora, ¿esto por qué me interesa a mí? Bueno, ¿por qué es interesante esto? Porque de aquí se desprenden un montón de características. ¿Cuáles son esas características? Resulta ser, déjeme ver, a lo mejor, bueno, está bien, vamos a hacerlo así. Resumen. Primer sello, caballo blanco, ser viviente, cara, hombre, principal. ¿Por qué digo cara de hombre principal? Acuérdense que los seres vivientes tienen ¿qué? 4 caras, pero cuando le digo cara principal es la que está ¿qué? De frente, porque es la que está en ese momento actuando. Segundo sello, caballo rojo, ser viviente, león. Tercer sello, caballo negro, ser viviente, becerro. Y cuarto sello, caballo amarillo, ser viviente, águila. Pero, a la vez, el hombre, el león, el becerro y el águila tiene que ver con los 4 elementos de la creación, que es tierra, agua, fuego y aire. Bueno, ¿por qué? El hombre está facilito. El hombre fue hecho del polvo de la tierra, Génesis 2:7. Ahí está, hombre es a tierra. León. Bueno, para esto yo digo que el león tiene que ver con el agua. Jeremías 50:42. Esto sí conviene que lo leamos. Jeremías capítulo 50, versículo 42.
Me tengo que apurar, tengo que llegar a Japón y al terremoto y al nuclear y... Ok, dice aquí, arco y lanza manejarán. Aquí están hablando de los que venían de Babilonia. Serán crueles y no tendrán compasión. Su voz rugirá. ¿Quién ruge? Pero dice que su voz rugirá como ¿quién? Como el mar. ¿Y el mar es qué? Agua. La palabra hebrea que se utiliza para el bramido o el ruido que hace el mar es ¿qué? Rugido de león. Su voz rugirá como el mar y se montarán sobre sus caballos. Otro versículo. Vamos a ver Isaías 5, 29, 30. Isaías 5, 29. Su rugido será como de león. Rugirá a manera de leoncillo. Crujirá los dientes y arrebatará la presa. Se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Y bramará sobre él en aquel día como el bramido del mar o como el rugido del mar. Y entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación. Entonces, el mar ruge, el mar es agua. Entonces, el querubín o el atributo principal del querubín, cuando está la cara de frente, que es león, representa ¿qué? Al agua. Clarito. ¿Vamos bien? ¿No se ha perdido? Es que esto lo tenemos que hacer con peras y manzanas. Porque si no, no. Luego, el becerro representa el fuego. Pues está fácil. El becerro es un animal sacrificial y en el pasaje de Elías, ¿qué cayó sobre el becerro? Fuego. Ese no tiene problema. Primer libro de los Reyes 18, 33 y 38. Y el águila, ¿quién conocerá la ruta o el rastro del águila? En el aire. Entonces, hombre es a tierra, león es a agua, becerro es a fuego, águila es a aire. Bueno, va de nuevo la clase. Apocalipsis capítulo 6. A ver, si no se me pierde. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres, primer ser viviente, con voz de trueno, que es el cara de hombre que representa la tierra, que me dijo, ven y mira, y miré. ¿Ya ve cómo todo se va desgranando? Tercer versículo. Cuando se abre el segundo sello, oí al segundo ser viviente, cara de león, que representa ¿qué? El agua, que me decía, ven y mira. Cuando se abre el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, que es el atributo con cara de becerro y que representa al fuego. Y se abre el cuarto sello, versículo 7, y oí al cuarto ser viviente, que es el atributo ¿qué? Águila, aire. Pero, acuérdense que se degradaron. Bueno, para no hacer la de emoción, mejor vamos a hacer una tablita. Y en la tablita pues ya está el resumen de todo. Abrir, vamos a ver. Ahí está. Primer sello. Primer ser viviente, que es el caballo blanco. Y tradicionalmente la doctrina clásica dice que representa al anticristo. Pero ahora estamos añadiendo que representa el atributo principal, cara de hombre, que representa al elemento de la creación tierra, pero que después se degradó en serpiente. Mire. Segundo sello. Es el segundo ser viviente que representa el caballo rojo o bermejo, que normalmente se dice que es la guerra, pero es el atributo principal o la cara de frente que se llama león, que representa al elemento de la creación agua y que después se transformó en diablo. Ahí está. Tercer sello, tercer ser viviente, que es el caballo negro, que normalmente se dice que es el hambre, que representa al
a la cara que es la de becerro, que viene representado por el elemento de la creación llamado fuego y que después se degradó en un Satanás. Y el cuarto sello, que es el cuarto ser viviente, que representa el caballo amarillo, que siempre se ha dicho que son las pestes y las enfermedades, que representa al ser a la cara del ser viviente águila, que representa al elemento de la creación aire y que se transformó en dragón. Y bueno, y ahí están algunos versículos. ¿Sale? Qué bárbaro, qué buenos son. No, pues es que así ya se entiende. Y con esto tenemos toda una gran base doctrinal escatológica para entrarle al libro de Apocalipsis. Porque aquí hay un montón de cosas. Miren, tan solo. Segundo sello, caballo rojo, que es guerra. Representado por león, pero igual representa el elemento de la creación agua. ¿Sabe qué dicen los analistas políticos? Que las guerras más temibles que se esperan de aquí a un futuro ya no van a ser por petróleo. Van a ser por agua. Por la escasez de agua. Van a ser las peores guerras. Y es cierto. Porque podemos prescindir de cualquier cosa, menos del agua. Qué curioso, porque el tercer sello, que representa el caballo negro y es el hambre, y de las 4 características, hombre, león, becerro, águila, el único que se puede comer es ¿quién? El becerro. Es el único comestible, porque ni el águila, ni el león, ni mucho menos el hombre. Bueno, hay algunos cristianos que comen cristianos. Pero esos son excepción a la regla. Entonces, aquí ya podemos verlo desde otro punto de vista. Y si esto yo lo combino con los 4 ataques, porque aquí tendría que hablar de los 4 ataques, que es un ataque de tierra, que es un ataque de agua, que es un ataque de fuego, que es un ataque de aire, o lo que es lo mismo, que es un ataque de serpiente, de diablo, de Satanás, de dragón. Y bueno, y aquí nos extenderíamos, pero no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Después. ¿Hasta aquí cómo vamos? Creo que después de todo esto, creo que ya estamos en capacidad de entender algunas cosas. Entonces, de esta situación se derivan las cuadraturas de maldad. Por ejemplo, vamos a ver Apocalipsis 17:1. Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La gran ramera está sentada sobre muchas aguas. Pero el versículo 3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Fíjese, versículo 1 dice que está sentada sobre muchas aguas. Pero el versículo 3 dice que está sentada sobre una ¿qué? Bestia escarlata. Bueno, por fin, sobre muchas aguas o sobre la bestia escarlata. Bueno, no hay contradicción. Porque si yo me voy hasta el versículo 17:15, versículo 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son ¿qué? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Cuántos? 4. Las aguas que vistes donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Amén. Entonces está sentada sobre muchas aguas, que son pueblos, multitudes, naciones y lenguas, y que representan entonces ¿a quién? A la bestia escarlata. La bestia escarlata son ¿qué? Pueblos, multitudes, naciones y lenguas. El anticristo o la bestia no es una persona, es una corporación, es una legión, es una multitud, es un conglomerado. Que hay una cabeza, sí, pero esta cabeza no está sola. Es una grande ¿qué? Organización. ¿Conformada por qué?
pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Que sí hay un líder, como en todos los casos. Es como nosotros. ¿Quién es nuestro líder? Jesucristo. ¿Y a nosotros cómo nos dicen? Cristianos. Pero ¿cómo nos identifican a nosotros? Como Jesús. Porque nosotros tenemos el nombre de ¿quién? De Cristo en nosotros. Pero hay una cabeza que y el cuerpo es ¿qué? Todo lo demás, el resto. Pues lo mismo pasa con el anticristo. Hay una cabeza, pero también hay un cuerpo formado por ¿qué? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y que son una representación de la bestia escarlata. Ahí está una cuadratura. Que al final no es más que serpiente, dragón, serpiente, diablo y Satanás. Amén. Que representa los 4 elementos de la creación: tierra, agua, fuego y aire. Y que en su condición benigna eran ¿qué? Hombre, león, becerro, águila. ¿No nos hemos perdido? Para que usted vea que esto es cierto, Hechos 4:27. Vamos a ver otra cuadratura. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 27. Los que atacaron a Jesucristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo, tu santo Hijo, perdón, Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes? Herodes, Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel. Entonces, ¿quiénes se levantaron contra Jesús? 4 entidades: Herodes, Poncio Pilatos, los gentiles y el pueblo de Israel. Ahí está la cuadratura de maldad. ¿Sí se da cuenta? Clarito como el agua. Entonces, ¿quién estaba detrás de Herodes, de Poncio Pilato, de los gentiles y Israel? La serpiente, el diablo, el dragón, la serpiente, el diablo y Satanás. Claro. Así como la serpiente, como la bestia escarlata, la gran ramera sentada sobre muchas aguas, representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y ya con esto pues ya se van entendiendo muchas cosas. Salmo 91:5. Salmo 91:5, otra cuadratura. No temerás del terror nocturno. 1. Ni saeta que vuele de día. 2. Ni pestilencia que ande en oscuridad. 3. Ni mortandad que en medio del día destruya. 4. Amén. Y si me voy más adelante, en el versículo 13. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Y mire, león, ser viviente. Áspid es la serpiente que anteriormente era ¿qué? Hombre. Hollarás al cachorro de león, que después se degrada en... ¿El león en qué se degrada? Acuérdese. ¿León en quién se degrada? Diablo. Y luego, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Ahí está. La cuadratura. ¿Sí se da cuenta? Entonces, ya con esto pues ya podemos... Ahora, hay otro, Salmo 22. Ahorita me estoy acordando. Ese no lo tengo apuntado, pero ahorita me estoy acordando. Salmo 22, porque ahí se mencionan 4 bestias. Dice aquí en el Salmo 22, y hay muchas cuadraturas, yo nomás saqué unas cuantas, pero la otra vez me puse a saqué como 20, 25 cuadraturas diabólicas, nada más que perdí la hojita. Ya me dio flojera volver a sacar todo. Pero hay varias. Pero dice, en el Salmo 22, me han rodeado
Muchos toros de Basán, ahí está uno. Fuertes todos de Basán me han cercado. Abrieron su boca como león rapaz, dos. Y luego dice, porque perros me han rodeado, versículo 16, y me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis pies, mis manos y mis pies. Y luego dice, luego hay otro, bueno, ahí vuelve a mencionar el versículo 20 del poder del perro, sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Ahí está el cuarto. Entonces en el Salmo 22 se vuelven a mencionar ¿qué? 4 bestias, 4 animales. Entonces, pues ahí está. Ahora, y la última cuadratura, Job capítulo 1. Job capítulo 1. ¿Se acuerda que le vino una debacle a Job? Y en el capítulo 1, versículo 13, empieza la desgracia de Job. Así como llegó la desgracia a Japón, y así como probablemente llegue la desgracia a México. Un día aconteció que sus hijos comían y bebían, y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Este es el ataque de los sabeos. Versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores. Ese es el segundo ataque. Luego, versículo 18. Sigue el 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron. Entonces, está el ataque de los sabeos, el fuego del cielo que cayó del cielo y el ataque de los caldeos. Y el último, que es el 18, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes. Y con esto tronaron a Job. Entonces, ¿son ejemplos de qué? Del ataque cuádruple. Ok. Pastor, ¿y esto qué tiene que ver con el paralelo 30 grados? ¿Y qué tiene que ver con Japón? Primer sello. Caballo rojo, perdón. Caballo blanco. Ser viviente, hombre, representado por tierra. Y después se degradó en serpiente. Lo estoy haciendo repetir mucho para que se lo aprendan. Segundo sello, caballo rojo. Ser viviente, león, representado por agua y después se degradó en diablo. Tercer sello, caballo negro. Ser viviente, becerro. Elemento de la creación, fuego, se degradó en Satanás. Y el cuarto sello, caballo amarillo, águila, aire, dragón. Ese, 10 todos, 10. Ahora ponga atención, porque aquí ya viene, ahora sí ya viene a lo que yo vine. Ahora sí vamos a empezar la prédica. Bueno, el estudio. Ay, Dios. Ya ve, ¿para qué llega tarde? ¿Por qué? Se abren los sellos y empiezan los juicios. Ahora con la base que acabamos de dar, entonces quiere decir que los 4 sellos iniciales son 4 juicios. Y yo le puedo decir ahora que son juicios de ¿qué? De tierra.
juicios de agua, juicios de fuego y juicios de aire. Juicios de tierra, de agua, de fuego y de aire. Ejemplo, lo que sucedió hace días, viernes para amanecer sábado. Estos 4 juicios los está sufriendo Japón. Juicio de tierra, el temblor. Se traduce después en un tsunami. Agua. Empieza a haber incendios, fuego. Y ahorita con el problema de la radiación, el aire, porque se está esparciendo. Ahí está claro. ¿Se da cuenta? Juicio de tierra, juicio de agua, juicio de fuego y juicio de aire. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los 4 sellos no se abren uno y pasa un tiempo y se abre el otro y pasa un tiempo y se abre... No, se abren al mismo tiempo, como una flor, o uno detrás de otro, seguiditos. O sea, no es que algunas veces, alguna vez yo he escuchado, yo creo que estamos en el primer sello. No, yo siento que estamos en el tercer sello. Y no. No puede ser así, porque esto es ¿qué? De un solo golpe. Y tan solo para muestra basta un botón. Lo que está sucediendo ahorita. Lo que sufrió Japón tan solo hace unos días. Ahora, ¿dónde más se ve esto? Porque hay algo que desde hace muchos años atrás está tomando cada vez más y más y más importancia, que se llama el famoso calentamiento global del planeta, que es una alteración del equilibrio precisamente de los 4 elementos que intervienen: tierra, agua, fuego y aire. Al elevarse la temperatura del planeta, se derriten los polos, se incrementa el nivel de agua y empieza a haber una serie de desbarajustes, porque también hay un incremento de tornados, huracanes, terremotos, deslaves, volcanes, contaminación, bueno, todo. Y entonces en el calentamiento global también se ve tierra, agua, fuego y aire. Ahora, es curioso, porque cuando usted investiga un poquito más y se pone a leer la Biblia satánica, pastor, ¿cómo que a leer la Biblia satánica? Yo no la he leído. Me dio curiosidad ver el índice. Y no la leo no porque simplemente no he tenido tiempo. No he tenido tiempo. Oiga, mi hermano, uno tiene que conocer cómo se mueve el enemigo. Y aparte no dice tantas cosas. Bueno, usted ve el índice y está estructurada en capítulos. Está estructurada en 4 formas: en tierra, agua, fuego y aire. Así está estructurada la Biblia satánica. El apartado tierra, el apartado agua, el apartado fuego y el apartado aire. De la misma manera que está estructurada esa caricatura del Avatar. El libro agua, el libro libro aire, el libro agua, el libro fuego, el libro tierra. Así, bueno, los niños saben de eso. El Avatar, el peloncito ese que tiene aquí pintado su tercer ojo, su 666, que por cierto ya no sé si ya vio la película. Entonces, así está estructurada. Qué curioso, porque entonces ahora entiendo que eso representa el ataque de ¿qué? Dragón, serpiente, diablo y Satanás. Ahora, pero vamos a ser más precisos, porque esto todavía suena un poquito ambiguo. Lucas 21:25. Ahora sí. Lucas capítulo 21, versículo 25. Vamos a ser más precisos. Y le voy a leer el periódico de hoy. Entonces habrá señales en el sol,
1, en la luna, 2, en las estrellas, 3, y en la tierra, 4. Mire. ¿Y esto va a provocar qué? Angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Cómo estarían allá en Japón cuando? Ahora imagínense, ¿cómo quedaron ahorita almáticamente, psicológicamente? Si de repente empiezan a oír un bramido del mar cuando sube el estruendo, un tsunami. Yo me acuerdo cuando tembló aquí en el 85. Ese día bueno, el temblor, y al día siguiente nadie durmió, todo el mundo estaba. Y yo me tuve que inventar mi alarma antisísmica para que me avisara. Porque uno queda espantado, uno queda atemorizado. ¿Sabe cuál fue mi alarma antisísmica? Puse una botella de Coca-Cola parada al revés y la puse en la orilla de un mueble. Dije, tantito que se mueva, esta se cae. Y con el sonido del que se cae, me avisa. Bueno, pero... ¡oh! Ay, pastor, tan técnico usted, y miren nomás, alarmas chambonas. Lo que ya no pensé después, bueno, ¿y si me paro descalzo? Pero es que uno queda aturdido, espantado, angustiado, o sea, uno pierde los cabales y entra en pánico, en terror. Entonces dice, entonces habrá señal en el sol, la luna, las estrellas y la tierra, y angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Mi hermano, esto de Japón no es nada con lo que se va a vivir. Porque aquí ya habla de señales de sol, luna, estrellas y la tierra. Pero tan solo es un pequeño, ¿cómo decirle? Reflejo muy pálido, yo creo, muy pálido, aunque se ve tremendo lo que ocurrió, pero es muy pálido con lo que va a ocurrir. Porque esto le pegó a Japón nada más. Lo que está por venir después es global. Y a lo mejor muchos de nosotros estaremos ahí. Aunque usted no lo crea. Sí. Dios ahorita está preparando un cuerpo de élite para meterlo a la gran tribulación. Es el David que pelea contra el oso y el león. Cara a cara, cuerpo a cuerpo. Y cuando usted se va a la primera carta de Juan, dice Juan, os escribo a vosotros padres porque sois fuertes y no sé. Pero cuando dice, le escribe a los padres, a los niños, a los jóvenes y a los padres. Pero cuando habla, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Nada más de los jóvenes dice, habéis vencido al maligno. No lo dice de los niños ni lo dice de los padres, sino solamente de los jóvenes, y las dos veces. Porque son los jóvenes los que se van a meter. Liderados por dos viejos, Josué y Caleb. Porque los que entraron a la tierra prometida fue una generación nueva, que fue la generación que nació en el desierto. Porque la generación vieja murió en el desierto, por cuanto agravió al Señor. Ya no permitió que llegaran, y los únicos que llegaron a la tierra prometida fue una generación joven, nueva. Nada más acompañados, eso sí, por dos ancianos, Josué y Caleb. Y entonces los que se van a meter a la gran tribulación son jóvenes tipo David, que pelean contra el oso y el león, y con unos cuantos ancianos fuertes y poderosos. Yo lo invito. Pero bueno, no quiero cambiar tema. Entonces ahí está. Y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Pero dije, quiero ser más preciso en esta situación, porque si yo me voy más adelantito al versículo 34, vea lo que dice aquí. Y aquí vamos a discernir qué significa. Ay, no va a dar tiempo.
Pastor, la otra cuando dice que estos hombres murieron, dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible a la imagen de hombre, cuadrúpedos y reptiles, ¿hay más fotos? Sí. Cambiaron aves. Cambiaron Romanos capítulo 1, versículo 18. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Pero vea cómo dice, ¿vendrá como qué? ¿Qué es eso de que vendrá como lazo? Como cuerda. ¿Qué le va a hacer como tipo vaquero y... ¡ah! No. No. Para que usted me pueda entender, vamos a ver por favor Sofonías capítulo 2 versículo 5. Haciendo mis cálculos, yo creo que voy a terminar como a las 10:30. Y sí quiero terminarlo porque esto mañana mismo lo editas y lo subes. Es que esto la gente lo tiene que saber. Hay mucha gente atemorizada, descontrolada, aún entre cristianos. A mí me hablaron muchos cristianos y están espantados. Están temerosos, o sea. Pero bueno. Sofonías capítulo 2, versículo 5. Ay de los que moran en la costa del mar. Fíjese. Del pueblo de los cereteos. La palabra es de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos. Y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Oiga. Ay de los que moran en las costas del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos. Y te haré destruir hasta no dejar morador, y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Ezequiel 25, 16. Ezequiel capítulo 25, versículo 16. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos, y cortaré a los cereteos, y destruiré el resto de lo que queda en la costa del mar. Y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy Jehová, y cuando haga mi venganza en ellos. Pero este juicio es para ¿quiénes? Los que están en las costas del mar. Claro, eso fue históricamente en su tiempo. Pero con lo que le voy a decir ahorita, se va a repetir otra vez estos juicios. Los habitantes de las costas del mar. Y dice la Biblia, Lucas 21, 34, y yo vendré en aquel día como ¿qué? Lazo, como cuerda. Eso se lo tengo que explicar. Por eso le estoy leyendo estos versículos. Jeremías 47, 7. ¿Cómo reposarás, pues, Jehová? ¿Cómo reposarás? Pues Jehová te ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar. Allí te puso. ¿Quiere que le diga qué significa la palabra costa? ¿Qué es una costa? Bueno, geográficamente hablando es el límite donde termina tierra y empieza el mar. Eso es lo que se le dice, ¿qué? La costa. Bueno, irónicamente, en el hebreo la palabra costa, vea lo que significa. Es la Strong 2556. Déjeme abrir esa ventana. Voy a aumentar aquí el tamaño. La palabra Strong
25:56 de la parte hebrea. Creo que leí mal. 22:56. 22:56. 22:56. Hebel, cuerda, como torcida, línea para medir, distrito o heredad, lazo, como de cuerdas, compañía, como si estuvieran atados juntos, también significa dolor, de parto, ruina, cadena, compañía, cordel, costa, cuerda, dolor, ligadura, tierra, suerte, provincia. Oiga, pero qué curioso. La palabra costa significa cuerda, significa dolor, significa ruina, significa dolor de parto, significa estar atados, aparte de las otras que es territorio, porción, etcétera, etcétera. Y viene de la 22:54, aquí está, vamos a ver qué dice 22:54, arribita. Anudar, apretadamente como cuerda, atar, pervertir, destruir, retorcerse de dolor, agotarse, destruir, echar a perder, retener, tener dolor, tomar en prenda. Oiga. Y Lucas 25:34 dice, no sea que vengan aquel día como qué, como lazo, como cuerda, como un juicio contra la costa, que te va a provocar ruina, que te va a provocar ¿qué? Dolor, angustia, quebranto, sufrimiento, territorio, sí, porque el territorio va a quedar anulado, se van a modificar los ¿qué? Los límites ahora, ya son otras heredades, otros territorios, otras porciones, otro predio, totalmente todo queda ¿qué? Cambiado. Entonces, ahora, cuando dice la Biblia, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo, cuerda, costa, vendrá sobre todos los que habitan en la faz de la tierra. Y entonces por eso arribita decíamos que dice que la gente va a estar confundida, espantada por el bramido del mar, de las olas. ¿Usted vio las escenas? Cómo penetraba el mar, y cómo iba arrasando con todo, y cómo iba destruyendo todo, y cómo iba aniquilando todo. Y ahora actualmente muchos de los funcionarios, aunque no son cristianos, dicen que estos son acontecimientos apocalípticos. Y esto está en una desgracia terrible. Y tan solo es un reflejo pálido de lo que en un futuro, cuando entre de pleno la tribulación, va a suceder. Simplemente es algo muy pálido. Y ya vea el dolor que está ocurriendo. Pero esto no termina ahí. Esto es tan solo el comienzo. ¿Por qué? Juicios de agua, de tierra, de agua, de fuego y de aire. Bueno, déjeme enseñarle la cuadratura del paralelo 30 grados, porque al final es el tema que estamos hablando. Amén. Ok. Resulta ser, déjeme abrir esto. Ese es nuestro planeta Tierra. Ahí está. Este planeta Tierra tiene 4 corrientes de aire
o de chorro. Se les llama las corrientes de chorro o los jet stream en inglés. Que son 4 corrientes que precisamente se distribuyen a la altura del paralelo 30 grados norte, 60 grados norte, 30 grados sur, 60 grados sur. Son 4 corrientes de chorro. Jet stream, que están a una altura de 10 a 15 kilómetros. Sobre estas corrientes, haga de cuenta que son una especie de 4 ductos, como que si fueran 4 tubos. Ahí está otra imagen. Y es más, esta sí es una fotografía y usted alcanza a ver cómo las nubes van perfilando estas 4 corrientes. ¿Sí lo ve? Bueno, mire, esta es una ampliación. Como que si fueran, ¿qué? Unos tubos, unos ductos. Y sobre estos ductos corre el viento. Corre desde 100 kilómetros hasta 500 kilómetros por hora. Son unos chorrazos de aire, pero... Y son 4 corrientes de chorro, 4 ductos, 4 tubos, por decirlo de esta manera. Y según los estudios meteorológicos, climatológicos, que últimamente pues ya se está avanzando mucho en la ciencia meteorológica, climática, se dice que debido al comportamiento de estos 4 corrientes de aire o chorros, son los causantes del clima que tenemos en este planeta. Ellos son los que provocan en un gran porcentaje el tipo de clima que hay en los distintos países. ¿Por qué en algunos países hay zonas áridas? ¿Por qué en otros países hay zonas de abundancia, selváticas, monzones? O sea, debido al equilibrio de estas 4 corrientes, es el clima que nosotros tenemos. Y estas corrientes están localizadas a la altura de los paralelos 30, 60, menos 30 y menos 60. Promedio es donde van corriendo. Ahora, debido a estas 4 corrientes, pues hay algunas que son frías, templadas, áridas, y esto combinado con la posición de la Tierra con respecto del Sol, y bueno, ahí nos meteremos en otras cosas. Pero estos son los que llevan los vientos, las temperaturas. ¿Cómo decírselo de una manera muy simple? No somos científicos, no somos meteorólogos, no somos ingenieros en climas, pero vamos a tratar de hacerlo bajar a un nivel entendible. Imagínese que son los ductos de calefacción de un edificio, de una casa. ¿Y qué corren por esos ductos? Aire. Y esos ductos distribuyen el aire y al final son los que provocan el tipo de temperatura que está ¿dónde? Al interior. O frío o caliente. Entonces son los causantes del clima que se tiene en la casa o en el edificio y van corriendo por esos ductos. Obviamente que lo estoy diciendo en una forma muy simplona, pero bueno, esto es para que nosotros podamos entenderlo. Entonces, haga de cuenta que estos son los ductos del aire acondicionado y que determinan en gran medida, no totalmente, pero sí en una gran parte, el tipo de temperatura que tenemos en esta tierra, el tipo de clima, los climas desérticos, los climas áridos, los climas templados, los climas tropicales, los climas subtropicales, los climas polares, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, es curioso porque están alojados en los paralelos 30. Bueno. Esta es una gráfica donde aquí se ve el paralelo 30. Aquí está, es más, aquí se ve, miren. 30. Aquí estamos a la altura del 60. Bajamos al 30 y al menos 60. Y el rojo, aquí hay una gráfica que representa la velocidad del viento en metros por segundo. Pues el que más viento tiene, más velocidad es el paralelo 30. Ahí andan vientos de alrededor de 50 metros por segundo.
Ahora espéreme. Pastor, si hubiera una desgracia nuclear y no pudieran contener los reactores, que se están desestabilizando el núcleo del reactor en las centrales nucleares de Japón, ¿pudiera a nosotros afectarnos la radioactividad? Sí, porque sube la nube radiactiva y puede llegar a conectarse ¿con qué? Con la corriente de chorro. Y esta corriente de chorro rodea el planeta. Y entonces se puede pasear toda la radioactividad a lo largo de ¿qué? De esa corriente. Y entonces puede esparcir mundial. Y lo que ocurrió en Japón nos puede llegar. Y aquí usted ve Japón. Que por cierto, esta es la zona a donde más alta velocidad corren los vientos. Y ahí está nuestro México querido. Y esto es debido a estas corrientes de chorro o jet stream. Si empezara a haber un desequilibrio de estas corrientes de chorro, este planeta se va a meter en una serie de broncas y problemas terribles. Ahora, debido al calentamiento global, usted sabe que nosotros tenemos lo que se llama, voy aquí, Trópico de Cáncer, Ecuador y Trópico de Capricornio. Repito, Trópico de Cáncer, Ecuador, Trópico de Capricornio. Del Ecuador, que es el centro, al Trópico de Cáncer estamos a 23.7 grados, latitud norte. Del Ecuador al Trópico de Capricornio estamos a 23.7. Esta zona entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio se conoce como la zona tropical. Es la zona tropical. ¿Qué es la zona tropical? Es la zona que recibe más temperatura en este planeta. Donde están más concentradas las temperaturas en este planeta. Pasando el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio hacia arriba, o sea, hacia los polos, entramos en las zonas templadas. Ya no hay tanta temperatura, ya se atenúa. Y de este paralelo 60 norte o 60 sur hacia abajo, ya entramos en las zonas polares. Básicamente, de una manera muy simple, tenemos tres tipos de climas: tropical, templado y polar. Pues ahora, debido al problema del calentamiento global, la zona tropical se está ensanchando, se está saliendo ya, está creciendo la zona tropical, se está desplazando este trópico hacia arriba o este trópico hacia abajo. Y se está desplazando, ahorita está, lo normal es que esté en los 23.7, 23.5, no recuerdo la cifra exacta. Pero se está desplazando, según los cálculos, hacia los paralelos 30 grados norte y 30 grados sur. Y usted dirá, pastor, ¿y a mí qué carambas me interesa que eso crezca la zona tropical? Eso va a causar un montón de problemas a este planeta. ¿Por qué? Porque van a empezar a crecer las zonas desérticas, donde lugares antes no era ¿qué? Desierto. Los animales y las enfermedades tropicales, propias de las regiones tropicales, van a empezar a subir ¿hacia dónde? Hacia las regiones templadas. Que un mosquito le pique a uno que está en una zona ecuatorial, pues no le pasa nada, ya está acostumbrado. Pero si los bichos empiezan a subir a gente que no está acostumbrada a las picaduras de bichos tropicales, van a empezar a haber problemas. Entonces, va a empezar a haber una serie de consecuencias. Va a empezar a haber migraciones de gente, porque la gente pues no se va a querer quedar, porque van a empezar algunas zonas se van a empezar el desierto se va a hacer más, ¿cómo decir?
va a crecer. Se está empezando a ver que está empezando estas corrientes de chorro. Fíjese lo que está pasando. Están localizadas a la altura de los paralelos 30. Por el efecto del cambio climático y las temperaturas y demás, se están empezando a desplazar. Se están moviendo. Se mueven los ductos de ventilación del aire acondicionado de este planeta y se cambia radicalmente ¿qué? El clima de este planeta. Las zonas tropicales están empezando a crecer. Entonces esto va a cambiar una serie de situaciones en cuanto a alimentación. Se va a provocar más hambre, más escasez, un montón de cosas. En pocas palabras, se van a activar los juicios de agua, de fuego, de tierra y de aire. Bueno, traté de explicárselo. Yo no soy muy bueno. Pero se lo voy a tratar de leer muy rápido, porque no quiero cansarlo. Corrientes en chorro. El nombre de corriente en chorro evoca la forma y la violencia de ese flujo de aire estrecho respecto a su longitud, que sopla de oeste a una altitud de 10 a 15 kilómetros, con velocidades que son corrientemente de 250 kilómetros, frecuentemente de 300, 350 o hasta 500 kilómetros. Hay dos corrientes principales, una subtropical a a 30 grados más menos o a 60 grados de latitud. Y estas son las que distribuyen en gran medida el clima de este planeta. Ok, déjeme pasar a la siguiente. Porque esto es lo que nos va a dar al planeta en toda la torre. Va a empezar a haber escasez, hambre, falta de alimento, falta de agua. Es lo que va a desatar los sellos del Apocalipsis. Este es un programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, son de sus conferencias. Dice, la superficie tropical del mundo creció desde 1979, alrededor de 112 kilómetros hacia cada uno de los polos. Tal fenómeno podría aumentar la extensión de las zonas más áridas del planeta. O sea, los desiertos van a crecer. Esto haría que los desiertos subtropicales estén también expandiéndose en las regiones de latitudes medias, más pobladas. Luego dice, por otra parte, el profesor de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Washington advirtió de que si este movimiento persiste, que se ensanche la zona tropical, en los próximos años sus efectos sobre las lluvias pueden ser graves. Los jet stream, corrientes de chorro, marcan el borde de los trópicos. Por lo tanto, si se extienden hacia los polos, esto supone que los trópicos están ensanchándose, manifestó el investigador. Si ese avance es de 2 o 3 grados durante este siglo, zonas tan áridas como el desierto de Sahara podrían extenderse hacia los polos. ¿Qué quiere decir? Que el desierto va a llegar ¿hasta dónde? Hasta el polo. Podrían extenderse hacia los polos tal vez varios centenares de kilómetros. Luego dice, los científicos constataron el ensanchamiento de los trópicos y el avance de las jet stream hacia los polos a través de observaciones y mediciones de temperaturas hechas por satélites entre el 1979 y 2005. Dice aquí, este estudio determinó que la troposfera ha registrado un calentamiento más rápido en una banda de unos 30 grados latitud norte. Otra vez. La cual cruza Estados Unidos, el sur de China y el norte de África. En el hemisferio sur la banda es de 30 grados de latitud sur y cruza el sur de Australia, el sur de África y la región meridional. Ok. Vamos a ver qué hay más.
La región tropical del planeta, que está en esta franja central del globo terráqueo, es donde se experimentan las temperaturas más calientes. Este cambio podría significar una variante en la dirección y en el desarrollo que hoy toman los huracanes y afectar las reservas de agua en esta zona, perjudicando la agricultura y la provisión de líquido. Según la publicación de un estudio, durante el último cuarto de siglo, el cinturón tropical del planeta se extendió entre 300 y 500 kilómetros hacia los polos. Esto representó un crecimiento de los trópicos de unos 2.5 a 4.8 grados. Pero vea lo que dice aquí. Estos cambios son algo que se creía que ocurriría en el siglo XXII, dentro de 100 años, aprox. Pero no todavía. De allí la enorme preocupación de los expertos estadounidenses respecto al reporte. Luego dice, la evidencia de toda esta investigación indica que el ensanchamiento del cinturón tropical trae consigo un incremento en temperaturas atmosféricas, un cambio en la dirección de los vientos y un descenso de los niveles de ozono en la atmósfera, característica particular de los trópicos. Desciende el ozono y se incrementa la radioactividad que viene del sol. Y se incrementan los tumores de cánceres y piel y etcétera, etcétera. Otra secuela es, a mediano plazo, la expansión de los trópicos redundará también en que las zonas subtropicales, que se caracterizan por tener climas muy secos, también se ampliarán, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que esto va a causar un total y absoluto desbarajuste. Pastor, no lo vamos a vivir. Ya lo estamos viviendo. Al incrementarse las zonas desérticas, disminuye las zonas de agricultura. Disminuye las zonas de agricultura donde se siembran cereales, disminuye el grano para la gente, disminuye el alimento para animales, disminuye la carne para consumo humano, se empieza a incrementar carestía, escasez de agua, y esto va a tensionar a la gente y van a entrar en estados depresivos y melancólicos, y de ira y de angustia y de enojo, porque una cosa va detrás de otra. Y si a eso le añadimos que los polos se nos están derritiendo, sube el nivel de agua, y si a eso le añadimos que todavía entre terremotos, tsunamis, huracanes, pues ¿a dónde vamos a ir a dar? Y ya nada más, como curiosidad, voy a poder terminar bien. Esta es una gráfica de la energía liberada por el terremoto en Japón, el tsunami. Esta es la costa, aquí usted alcanza a ver Australia en azul. Esta es la costa de Asia, China. Y aquí usted ve Japón. Este es Japón. Y todo lo que ve en rojo, aquí usted alcanza a ver México, Sudamérica. Y entonces esto que usted ve de aquí, en rojo, naranja, amarillo, es la energía liberada por el tsunami. Y esta línea negra que yo le puse aquí es el paralelo 30 grados. Vea dónde se concentró la energía del tsunami. En el paralelo 30. Como que partiendo por mitad. Uno dice, ya esto es mucho abuso, ¿no? Y si a eso le añado que hay otro paralelo 30 sur, 60 norte, 60 sur, donde corren las corrientes de chorro y que determinan en buena manera los climas tropicales o las zonas tropicales, y se están ampliando porque están empezando a haber un desbarajuste de estas corrientes de chorro, el clima se está alterando de este planeta, con todo lo que conlleva, ya se están abriendo los sellos. ¿Qué pasó hace un mes
con las heladas que hubo en el norte de nuestra república. ¿A cómo compras su kilo de tortillas? A 10. En algunos lugares ya estaba vendiendo a 18 pesos. El limón. ¿A cómo estaba el limón antes? ¿A cómo está ahorita? Yo creo que ya bajó, pero llegó a estar hasta 50 pesos. Yo me acuerdo que yo iba a comprar limones y con 5 pesos me daban un bonchezote. Y no tiene mucho. Y ahora 40, 50 pesos. Usted dígame si no nos está pegando. Ya esos son afectaciones directas, tangibles a nuestro bolsillo, a nuestra economía. Tortillas, limones, cereales, frutas, granos, todo. Y agréguele altas temperaturas, agréguele terremotos, etcétera, etcétera. Ahí está otra vez, esta es otra gráfica. Aquí está Japón y el paralelo 30. ¿Sí se da cuenta? Ahora, déjeme contarle una historia y con esto termino. Resulta ser aquí están, esta es una historia de las jet stream, las corrientes de chorro. Pero estas corrientes de chorro en la antigüedad ya las usaban los japoneses. Irónicamente. Cuando estaba en guerra con Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, los japoneses ya conocían las corrientes de chorro. Tal vez no al nivel que ya se conoce hoy con los satélites y demás, pero ya tenían conocimientos de las corrientes de aire. Lanzaban al espacio globos aerostáticos cargados de bombas para que llegaran a cierta altura, y como ellos sabían que allá había una corriente, ellos decían que esa corriente iban a llevar las bombas, el globo, y luego iban a desplazar ¿hasta dónde? Hasta Estados Unidos. ¿Para qué? Para que allá cayeran las bombas. Usted dirá, ay, eso suena muy... ¿No? Hay evidencia histórica. No cayeron todas, pero por lo menos un 25, un 30% sí hubo bombas que les empezaron a caer a los estadounidenses del cielo. ¿Y de dónde venían? Pues venían colgadas de una corriente de chorro y les cayeron. Aquí en este artículo me encontré eso y ahí se narra la historia. Dice aquí: confiados en la existencia de grandes corrientes de aire que recorrían la atmósfera a gran altura, los militares japoneses hicieron construir más de 9,000 globos de hidrógeno y los lanzaron a la estratosfera con la intención de que cruzaran el océano hasta el territorio enemigo. Cada globo portaba alrededor de 20 kilos de bombas incendiarias que debían de estallar al pisar el suelo norteamericano. Por más asombroso que parezca, se calcula que entre 1943 y 1944 llegaron hasta el suelo estadounidense hasta 1 millar de aquellos globos bomba. Durante meses estuvieron apareciendo globos desde Washington hasta Nuevo México, e incluso en lugares tan inesperados como la lejana Alaska. Afortunadamente, la mayoría de los globos no llegaron en condiciones de explotar, aunque uno de ellos mató a una familia de 6 miembros mientras disfrutaba de un picnic en Oregón. Aunque los japoneses pretendieron sembrar el pánico entre la población estadounidense, lo cierto es que la censura del gobierno contribuyó a silenciar el asunto y a desalentar al enemigo. Pero sí llegaron algunas que otras bombas. Porque se trasladaron, ¿por dónde? Por la corriente de chorro. Oiga, pastor, ¿y si llegara a haber verdaderamente una catástrofe nuclear? Entonces no digan que no nos afecta. Yo ahorita en ningún noticiero he escuchado que hablen de las corrientes de chorro. ¿Por qué? Tal vez no quieren espantar a la gente, tal vez no quieren, pero yo se lo tengo que decir. Si llegaron a globos aerostáticos, ¿qué no llegará la radiación? Dios no quiera
y pase algo como lo que sucedió en Chernobyl. Y le digo, estos son tan solo pinceladas. Pero esto no es más que reflejo de que ya estamos entrando en la apertura de los 4 sellos. Es el ataque del dragón, serpiente, diablo y Satanás. Es el ataque de las 4 corrientes, el paralelo menos 60, menos 30, 30 y 60, y esto puede causar un desbarajuste, un desequilibrio térmico de nuestro clima, de nuestra temperatura, de nuestro ámbito, de todo. Y esto va a generar un montón de cosas. Y por eso ahora podemos entender cómo se va a generar hambre, cómo se va a generar escasez, cómo se va a generar un montón de cosas. Y actualmente ya lo estamos padeciendo. Con nuestras frutas, con nuestras tortillas, con nuestros cereales, con nuestra carne, con nuestros granos. Y esto va a ir incrementándose. Y no por el hecho de ser cristianos, quiere decir que la tenemos librada. Amén. No por el hecho de que Noé se metió al arca, no sintió los empujonazos, los jaloneos cuando el arca se meneaba de un lado para otro. Amén. ¿Dudas, quejas, reclamaciones? ¿Qué debemos hacer para salvarnos? La pregunta de los 64,000 millones de dólares. ¿Qué debemos de hacer para salvarnos? Ayer estaba leyendo un versículo que decía, por si Dios nos tiene por dignos de escapar. Hay que mantenerse en dignidad, en respeto, en fidelidad, en humildad. Que Dios nos tenga por dignos. Se lo voy a leer y con eso terminamos. Estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Ya sabemos qué significa. Porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas cosas que están por suceder y poder estar de pie delante del Hijo del Hombre. No sé en qué versión la leí, pero dice que Dios nos tenga por dignos de escapar. La 60, ¿verdad? Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos dignos, guardar nuestra dignidad. ¿Qué es guardar nuestra dignidad? Lo que ya sabemos, lo que nos han predicado durante 30 años, las 20,000 prédicas que usted ha escuchado. Pero decía el pastor Vicente, una cosa es escucharla y otra cosa es que vivirla. Amén. Yo espero que no se vaya temeroso. Lo que está pasando en Japón es muy triste. Yo sí me impresioné cuando vi esas imágenes. No es lo mismo ver la película 2012 porque sé que son efectos especiales. No se siente nada. Pero ver esto en la vida real, sí, a mí sí me sobrecogió. Pero por otro lado, me da una señal de que Cristo no tarda.
Y eso en parte pues alegra mi corazón. Saber que Él viene. Viene por su amada, viene por su pueblo, viene por su iglesia. Que Dios nos tenga por dignos. Que Dios nos tenga por dignos de poder escapar. Y déjame darle un mensaje para aquellos que van a escuchar, porque esto va a salir no sé a dónde. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Él es el que cambia tu vida. Él es el que da razón a tu existir y a tu ser. Él es el que perdona tus pecados, el que te da una nueva vida, el que te transforma. Él murió, Jesucristo, en la cruz, derramó su sangre, en amor a ti, en amor a mí y en amor a toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna, que conozcan al Dios vivo y verdadero y a Jesucristo, su único Hijo. Entonces tenemos que aceptar a nuestro Dios. Y no nada más aceptarlo, vivir bajo su señorío. Como dice la oración del Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino, tu gobierno, nosotros seamos tus vasallos, tus súbditos. Hágase tu voluntad. Y la única solución a este planeta, más bien a nuestra vida, porque este planeta, desafortunadamente, se lo tengo que decir, de aquí a unos cuantos años, lo que se ve en Japón probablemente se va a ver en muchos otros lados. Este planeta va a ir en declive, porque así está estipulado en las profecías. Pero la solución a nosotros personalmente es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Él es el que te salva, Él es el que te ayuda, Él es el que te bendice, Él es el que te sana, Él es el que te saca del hoyo. Es el que te da razón de ser, de vivir, de existir, por el cual vale la pena vivir. Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, es la solución a este planeta. Pero este planeta no quiere aceptar ¿a quién? A Jesucristo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Nosotros somos de los pocos. Pero quisiéramos que fueran más de los pocos. Si tú tienes oportunidad de dar este video, de dar este mensaje, no es para que los espantes. Esto yo no te lo pongo para que te espantes y te digas qué feo se va a poner el asunto. No, es para que veas que en Cristo hay una posibilidad de salir adelante, de transformar tu vida, de cambiar tu vida, de ser una persona distinta, de ser una persona diferente. Pero hasta la iglesia se ha olvidado del Cristo de la gloria. ¿Qué veíamos el miércoles anterior? La Saturnalia, los excesos de la iglesia, la borrachera espiritual. Y ahora dicen que eso es cristiano. Y ahora dicen que eso es el avivamiento, que esa es la unción. ¿Y dónde está el respeto? ¿Dónde está la fidelidad? ¿Dónde están las buenas costumbres? Da el mensaje. Has recibido muchos años este evangelio. Viértelo, dilo, proclámalo, vocéalo. Hay muchos que lo necesitan. Amén. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén.